Saludo, le habla el doctor Nicanor Rodríguez Tejada de su programa Paradigma Legal. Como le habíamos informado, vamos a darle continuidad a la segunda parte del programa para que en esta intervengan los enfoques de las investigaciones que se llevaron a cabo en otra época y que esto nos sirva de una secuencia en términos de interrelación entre lo que señalaron los investigadores en una época y la coincidencia que hay con los investigadores de otra época, para confirmar las versiones sobre la problemática de la violencia, la forma como se genera y los elementos que intervienen en la violencia. Veamos. Al ocurrir el maltrato contra el niño durante el crítico tiempo de formación en que su cerebro está esculpiendo físicamente por la experiencia, el impacto del grave estrés puede dejar una impronta indeleble en su estructura y en sus funciones. Se produce así, al parecer, una serie de efectos en cascada moleculares y neurobiológicas que alteran de forma irreversible el desarrollo neural. Cierro la cita. Depresión. Personalidades desquiciadas. Sigue estableciendo el estudio que las secuelas del abuso sufrido en la infancia puede manifestarse a cualquier edad y de modos diversos. Interiormente aparecen en forma de depresión, ansiedad, pensamiento suicida o estrés postraumático. También se deteriorizan a través de la inseguridad, de la agresividad y de la impulsividad, delincuencia, hiperactividad o abuso de droga. Una de las perturbaciones psíquicas más desconcertantes, dice el estudio, muy asociada al maltrato de la edad infantil, es el trastorno de la personalidad esquizoide. Esta difusión del psiquismo se caracteriza porque quien la padece ve a lo demás en términos tajantes, absolutos, de blanco o de negro, con frecuencia poniendo a una persona sobre un pedestal y después denigrándola por haber denotado en ella algún desliz o traición. Los afectados por este trastorno son proclives a estallar en volcánicos arrebatos de cólera y a sufrir pasajeros episodios de paranoia o de psicosis. Tienen un historial de relaciones intensas e inestables, se sienten vacíos e inseguros de su identidad, suelen escapar de su angustia, abusando de las drogas y experimentan impulso autodestructivo o suicida. La investigación destaca que en el año de 1984, mientras el doctor Martin Teacher trataba a 3 sujetos que padecían el trastorno de personalidad esquizoide, empezó a sospechar que su temprana exposición a varias formas de maltrato había alterado el desarrollo de su sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de núcleos cerebrales interconectados, centros neurales, que desempeñan un papel fundamental en la regulación de las emociones y de la memoria. 2 regiones límbicas importantísimas son el hipocampo y la amígdala, situada bajo la corteza en el lobo temporal. Se cree que el hipocampo tiene importancia con la formación y en la recuperación de la memoria verbal y la memoria emocional, mientras que la amígdala es la encargada de crear el contenido emocional de la memoria. Por ejemplo, es el caso de los sentimientos relacionados con el condicionamiento por el miedo y las reacciones
agresivas. Esta situación es relevante dentro de todo el contexto de la investigación a que hemos tenido que recurrir para apoyar esta información. En la investigación se plantea también si el daño del hipocampo o la sobreprotección de la amígdala no producían síntomas similares a los experimentados por los pacientes con epilepsia del lobo temporal, que interrumpe esporádicamente el funcionamiento de estos núcleos cerebrales durante los ataques de epilepsia del lóbulo temporal, donde los pacientes pertenecen con el consciente mientras experimentan varios síntomas psicomotores provocados por las tormentas eléctricas que se producen en una región ya establecida. Entre los efectos concomitantes se incluyen la aparición brusca de situaciones de hormigueros, entumecimiento o vértigo, manifestaciones motrices. La epilepsia del lóbulo temporal puede también causar alucinaciones o ilusiones en cualquiera de los 5 sentidos, apuntando dicha investigación que no es raro que quien padece este mal experimente distorsiones de los tamaños o forma de los objetos, como Alicia en el País de la Maravilla. Son asimismo comunes las sensaciones de desconexión y el de la disociación cuerpo-mente, algo que afecta de una u otra manera nuestro propio desencadenamiento normal. Los maltratos causan separaciones en el cerebro. Es importante que los elementos científicos nos aporten la mayor evidencia a lo que estamos estableciendo, porque de esto vamos a tener algunas conclusiones a fin de explorar y determinar la relación entre los malos tratos a edad temprana y la difusión del sistema límbico. A tales fines, en el año de 1984 se dispuso a indagar la manera en que la frecuencia con que los pacientes de epilepsia del lóbulo temporal experimentaban los indicios o síntomas. En tal sentido, el doctor Martin, ya citado, y sus colaboradores en el año de 1993 llevaron a cabo la evaluación con 253 adultos que acudían a consulta de psiquiatría, reflejando un resultado en el que la mayoría dijo haber sufrido daño durante la niñez, malos tratos físicos, abusos sexuales o ambas cosas, y comparando con pacientes que no habían tenido ninguno de esos malos tratos referidos. El promedio fue de 38% más alto que en el caso de los pacientes físicamente maltratados, pero que no habían sido sufrido de abusos sexuales, mientras que en un 49% en el que quienes habían padecido abusos sexuales, pero no malos tratos físicos de otro tipo. Por igual, los pacientes que declararon haber sufrido malos tratos físicos y sexuales tuvieron un promedio de puntuación de 113%, más alto que los que habían declarado no haber sufrido ningún tipo de violencia. Confiere el estudio que el maltrato antes de los 18 años de edad afecta más que el inferido más tarde, siendo similar entre los hombres y mujeres. Destaca la investigación que en el año 1994, por medio de otra investigación que se hicieron de manera separada, se procuró determinar si existía una relación entre los malos tratos físicos y psicológicos o los abusos sexuales inferidos a los niños
y las anomalías de las ondas cerebrales observables en los estudios electroencefalograma y que proporcionaban una irritabilidad límbica. En un registro de 115 ingresos de pacientes psiquiátricos para niños y adolescentes, se encontró anomalías clínicamente significativas en las ondas cerebrales. En un 54% de los pacientes con un historial de trauma a edad temprana y solo un 27% de los que no habían sufrido ningún tipo de maltrato o agresión, mientras se observó anomalías en los estudios de electroencefalograma de quienes habían sufrido graves maltratos físicos y abusos sexuales. Las irregularidades surgían en las regiones frontal y temporal del cerebro y, para sorpresa, afectaban el hemisferio izquierdo en vez de ambos lados, como había sido la espera. Los hallazgos tenían una relación similar con estudios realizados en el año de 1978 con el etilengofama en adultos que fueron víctimas de incesto. El referido estudio, realizado por Robert David de la Universidad de Yale, encontró que un 77% tenía anomalía en los electroencefalogramas y un 27% padecía ataques. Los trabajos posteriores realizados por las imágenes de resonancia magnética siguen demostrando la relación que hay entre el maltrato sufrido a corta edad y el tamaño del hipocampo en la edad adulta, encontrándose que la amígdala puede ser menor de lo normal. Esto tiene una consecuencia determinante en el comportamiento de la conducta en la persona ya siendo normal y va a reflejar una condición de violencia o de anormalidad en un momento determinado. Otro estudio de un año anterior, el año 1977, en la misma Universidad de Yale, en ese sentido intervino el doctor Douglas Brennan y colaboradores. Llevaron a cabo una intervención de imágenes por resonancia magnética en 17 sujetos adultos que padecieron en su infancia malos tratos físicos y sexuales y sufrían el trastorno por estrés postraumático. Con 17 sujetos sanos, equivalentes en edad, sexo, raza, años de educación y de abuso de alcohol, y en cuanto a si eran zurdos o diestros, el hipocampo de los que padecían maltrato y tenían el trastorno por estrés postraumático era en promedio de un 12% más pequeño que el de los sujetos sanos del grupo de control. El derecho era de tamaño normal. Esto infiere a conclusiones que debemos de referirnos a ella dentro del contexto de lo que hemos estado evaluando en cuanto a las investigaciones de diferentes épocas y de diferentes autores para concluir que el fenómeno de la violencia tiene diferentes mecanismos de acción y que el componente cerebral y el componente de conducta interna que se genera a través de las diferentes herramientas fisiológicas y psíquicas del individuo determinan un factor importante en el desarrollo de la violencia. Más aún, y todos los estudios lo concluyen, todos los estudios en diferentes momentos, y para tales fines, para esa comprobación, lo hemos querido llevar a cabo. Son incidentes normales de lo que estamos hablando, mucho más
cuando la persona tiene o desencadenan abuso o son sometidas a abuso en la infancia en sus diferentes dimensiones. Para Paradigma es algo significativo y lo ocurrido el pasado lunes con el evento que vivió el país con la muerte de un ministro deja mucha explicación de lo que nosotros estamos hablando aquí, porque la evaluación psíquica y psiquiátrica y psicológica que pudiera hacerse sobre el victimario reflejan conducta que estas evaluaciones dadas por diferentes autoridades mundiales sobre los aspectos de la violencia y sobre los aspectos del trauma pueden reflejarnos condición. Paradigma quiere solicitarle que nos den like, que nos acompañen, que se suscriban al canal Paradigma Legal y que nos sigan en nuestras redes sociales como Paradigma Legal en Instagram y Facebook y todas las redes sociales de nuestro acontecer noticioso para que ustedes puedan tener programas de impacto como este, que tienen un acontecimiento nacional, pero no solamente nacional en el plano de que bordee la isla, sino que este fenómeno puede ser el amigo tuyo de toda la vida o puede ser el que te cautive la desgracia o la peor fatalidad de tu vida. Porque no entender lo que hemos querido explicar en este programa y procurar concebir un dominio de nuestras emociones nos puede conducir a que nuestra vida, la mayor parte de ella, por un pequeño error o un pequeño desliz de nuestro accionar interno, duremos 20 o 30 años en la cárcel. No es un miedo, ni es una condición que te quiero llevar a que vea una cosa por otra, sino que vea cómo la conducta te traicionan en un momento que tú no la esperas. Gracias.